Estamos de vuelta con Carlos Toranzo Roca y Carlos, nos contabas el retorno a Bolivia en el año 86 después de alrededor de 15 años de haber estado en un exilio forzado primero y voluntario después. Ya, tu cronología es otra, porque en realidad yo vuelvo a Bolivia después del Mundial de Fútbol. Estas son mis cronologías. Yo he visto el gol con la mano de Maradona, pero una cosa que no te conté de México es que como 7 años di clases a los jesuitas, obviamente del capital. Y díamos clases a los jesuitas en sus comunidades, por el Mercado de la Bola, por el Ajusco, por aquí y allá. Alguna vez en la Facultad de Teología, y me veían entrar raro muchos. Al final dice que creían que yo era jesuita, entonces me pedían artículos y publicaban en su revista Christus Carlos Toranzo SJ, sí, Carlos Toranzo, sacerdote jesuita. Ahí cultivé una vieja relación con los curas. Muchos de ellos se han ido a las guerrillas respectivas de Salvador, de Nicaragua. Eran seguramente épocas de la teología de la liberación y ellos estaban muy comprometidos. Pero ahora a lo que me dices. Yo había vuelto a Bolivia, no me acuerdo si 83 o 84 durante la UDP, a buscar trabajo. Pero como era militante no lo conseguí. Entonces de ahí decidimos con Marta, ya Bolivia se acabó, nos quedamos en México, comenzamos a construir nuestra casita, hicimos una casa bonita, reminiscencias de ella hay ahora en mi casa, que las he tocado por algunas partes, con Ricardo Pérez Alcalá, con los colores mexicanos, recordando mi casa mexicana. Pero Marta vino a una vacación acá, y me llama y me dice, ¿no quieres venir a pasar tu año sabático a Bolivia? Porque yo tenía derecho a sabático. ¿Podrías? ¿Dónde? Es que en el ILDIS Fernando Cosío va a dejar el puesto de editor del Foro Económico, podrías venir. Y he hablado con Jaime Schmidt y Ana María Bravo, que era la secretaria, y te ha recomendado también. Bueno, vine, pasé un año en el ILDIS de secretario del Foro Económico, pedí otro año permiso a la universidad para quedarme un año más. Y un mes antes de irnos, ya cuando comprábamos nuestras artesanías, todos los cuadros bolivianos para adornar la casa mexicana, Marta me dice, si nos está yendo bien, ¿por qué no nos quedamos? No es mala idea, le digo, nos quedamos. Compramos un terreno en Cotacota, que es donde construimos la casa, y nos fuimos a México. Los amigos felices nos recibieron porque hicimos un condominio de 15 casas con otros izquierdosos desde entonces, de Argentina, de Chile, de México. Bueno, pero nos dieron bienvenida, avisamos que nos íbamos, despedida. Y es así que llegué a Bolivia y llegué a estar en el ILDIS, donde lo que era más nítido en el ILDIS era un intento de construir cultura democrática. Cultura de tolerancia, hacer encuentros entre distintos. La primera experiencia fue el Foro Económico. Venía ahí Sánchez de Lozada, David Blanco, después Maclín, Oscar Vega, Pablo Ramos. Se encontraban los distintos y hacer concertación con pequeños documentos de trabajo, de investigación, que después puedan tener incidencia en políticas públicas. Hicimos Foro Económico en La Paz muchos años, en Santa Cruz, paralelamente con Mario Arrieta, veíamos el tema agrario, él lo monitoreaba para hacer concertación en el campo agrario, agropecuario. Y por otro lado hacíamos las mesas de debate sindical. Me traje después a Rodolfo Eroste y ahí para trabajar concertación entre gobierno y sindicatos. Era hermoso porque habían épocas duras, y la oficina era la Isabel la Católica, que en ese lugar había antes una piscina, pero la cubrieron para hacer un salón. Y a veces teníamos reunidos arriba a los Gonis, a los Ramos, haciendo alguna concertación económica, y abajo los sindicalistas con el gobierno en la piscina. Entonces era hermoso porque conocías a
a medio mundo, a Juan Antonio Morales, al Jos Greve, y después hicimos la experiencia a la cual tú venías al foro político, donde ya venía otro perfil como el Carlos Mesa, el Víctor Hugo Cárdenas. El otro día me escribió el Cucho Blanco y me dice, intuyo que el Goni se ha conocido con el Víctor Hugo en el ILDIS. Si no se conoció, pero ahí hicimos el primer multi. Ahí comenzamos a ver que esto tenía que abrirse, como planteaba el Víctor Hugo, a la pluriculturalidad, a la multiculturalidad. Es ahí donde yo comienzo muy insistentemente a hacer la vida de concertaciones con el ILDIS, todos los trabajos, y hacer mi vida propia, porque en general el ILDIS ha sido un hombre de medio tiempo. Medio tiempo hacía las mesas de trabajo, medio tiempo era mío para leer, para investigar o para hacer más de lo mismo. Y cuando hicimos el texto sobre lo plurimulti, le pedí a Alejandro Salazar que haga el dibujo para la tapa, que el dibujo sea un plurimulti, que hayan gringos, que hayan morenos, puso una carta como la del Víctor Hugo. Cuando estábamos en una reunión en el ILDIS, recibió una llamada el Víctor Hugo, una llamada de Sánchez de Lozada, que lo convocaba a conversar para ver si podía ser él su candidato a la vicepresidencia. Y paralelamente me llamó el Javier Sánchez de Lozada y me dijo, ¿por qué no ayudas a convencerlo? Porque en los grupos focales ha salido él es tu amigo. Bueno, es amigo, pero aymara hermético, le digo, para mí va a ser muy duro, pero conversaremos. E hicimos varias charlas con el Víctor Hugo tratando de sugerirle que sí, que tome el reto. Los principios de acuerdo los escribimos con Marta en mi casa y con Víctor Hugo los discutimos para que él haga sus acuerdos. Yo nunca me metí ahí, no, en una labor. Y ahí comenzamos a generar el círculo de los miserables, pues, que eran los que apoyaban a Víctor Hugo. Pero antes de los miserables ya habíamos fundado un grupo de sinvergüenzas que se llama La Tertulia. Todavía existe y las mujeres alguna vez con maldad nos dijeron es el club de Toby, porque no entraban mujeres. Ay, les dices, Toby o not Toby, ese es el tema, entonces mejor Toby. Y así fue La Tertulia, que La Tertulia lo que hizo es apadrinar al suplemento Tiempo Político. Tiempo Político apareció como suplemento Momento Político en Presencia, con doña Ana María Campero de directora, pero que a los meses nos dijo, prohibido tocar el tema de aborto. Para mí era un insulto. Entonces negocié con la razón y me salí. No por el tema, sino por la prohibición. La prohibición. Entonces me salí de Presencia y me fui a la razón. Pero en ese año de tiempo, de Momento Político en Presencia, Ana María me puso un comisario político para que yo no exagere, no se me vaya la mano. Mi comisario político era José Luis Exeni. En realidad yo era comisario político de él, porque si alguien había que cortarle las manos era él, porque este era un Barrabás que hacía cada travesura increíble, pero él era mi control político, pero por esto de oponerse al prohibicionismo del aborto me fue a la razón. Y ahí comenzamos a hacer una cosa que les molesta a los bolivianos, ¿no? Humor político. Y especialmente en La Paz, porque colla que ríe se raja. No, es prohibida tener la capacidad de reírse de uno mismo. Inventamos el mosquito, inventamos la muraleja. Y claro, aprendí con el tiempo que hay que hacerlo el mosco con mucho cuidado, porque a veces puedes herir a la gente sin darte cuenta, atacar un defecto físico. Y una vez me hizo una jugada el José Luis, yo no revisé porque estaba de viaje y me puso una cosa, decía interés. El general quiere llegar al mar por meter a su ballena. Oh, santo Dios. Me mandaron a la policía, a mi casa, a las Fuerzas Armadas, me querían tomar preso. Pero era feroz, sí.
un mosquipóster después a un dirigente que estaba perdiendo la batalla por la altura, el Alejo Salazar me lo dibuja, volando en el arco con un pene así, y claro, me llamó este tipo, ¿no? Chacho Saavedra Bances. ¿Y por qué es usted así? Disculpadme, que soy un dibujante, ¿no? Y le digo a la Alejo, ya no le haces esas cosas, miren los líos que me Que en meten, realidad no era un exceso. ¿no? Él me dice, Era loco. no, entonces el que me dibuje, dice, el que me dibuje. Bueno, con ese bosque hemos tenido cantidad de cosas. O había una cosa de la Gran Vía también, que es un exceso, con el tema de género, por de Mónica Palenque. Y bueno, vino Mónica, me dijo, ¿tú sabes si yo soy de mal vivir? No sé, le dijo, es que dicen. Tremendo lío, pero pervivió. Una época les dimos espacio a las mujeres en el periódico. Al lado del mosquito salía la arañita, hacía humor político, pero no tengo nada contra las mujeres, pero se pelearon entre ellas y aguantaron un año. Pero yo les di el espacio, entonces vivo tranquilo porque hubo nomás una capacidad de darles democracia. Y lo que hicimos con el tiempo político es volver al Jorge Lazarte, un tipo muy aburrido de libros de 3 tomos, a que escriba en 2 páginas. O al Gonzalo Rojas, muy académico, escriba en 2 páginas. Es que es otro ejercicio. El ejercicio de escribir un libro es distinto al ejercicio de escribir para el periódico. El periódico no debe ser como el Chato Prado. Debe ser más bien didáctico, sencillo, tranquilo, llevar las cosas con una fuerza pedagógica y didáctica que todo el mundo te entienda. Creo que eso nos enseñó a una generación de gente que hacía ciencia política, sociología, el acceder a los periódicos, que no era muy usual antes, accedían muy pocos, y ahora el mosquito se ha vuelto una propiedad de todos. Todos me mandan contribuciones, claro, torpes, fuertes, todo hay que saber modular. Entonces mi vida del índice era hacer concertación política, generar cultura política, hice concertaciones con Naciones Unidas, con los curas, y junto a ti y a otros afirmamos la idea de Estado de Derecho, la idea de derechos humanos, la idea de libertad de expresión. Y creo que en todo ese tiempo yo pasé del marxólogo que pensaba en la densidad de prolongar el capital, en la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, pasé a pensar lo concreto, los temas bolivianos. Comencé a estudiar Bolivia para tratar de que esas cosas se discutan en el índice. Y lo que sí tuve olfato en el índice es que una institución, si no es plural, no sirve. Y el índice está financiado por la socialdemocracia alemana. Entonces, en los primeros años, Jaime Paz y Oscar Eid pedían que trabajemos exclusivamente por el MIR. No, pues corcoveamos con Heidel Schmidt, con Mario Arrieta, con Rodolfo Eroste, y dijimos, no, si no es trabajo plural no se puede hacer. Nos mandaron un comisario político alemán muy adusto a controlar lo que hacíamos, y en 2 años el tipo dijo, está bien lo que hacen, sean plurales. Hoy estoy dejando el ILDIS porque a los 65 años te dicen hasta luego, ojalá quede esta idea de pluralidad, porque todos los gobiernos tratan de ponerte contra la pared, tratan de que tú estés con ellos, este no es excepción, ni mucho menos, pero creo que algo se hizo. En ese entonces el ILDIS era una de las pocas instituciones que hacía estas mesas de debate. Ahora hay muchas, gracias a Dios. Está la Konrad Adenauer, está la Milenio, Ceres era mucho más antiguo, está el CEBEM. Han florecido instituciones que tratan de hacer mesas de debate. No tanto Naciones Unidas, que te diré, no es tan plural. Así entre nos, porque como nadie va a ver esto, digo, puedo decir eso de Naciones Unidas. Claro, es que lo que pasa es que Naciones Unidas tiene que estar casada con los gobiernos. Y por eso mi amigo Fernando Calderón, que le decían Cholain, por mezcla de Cholo con Turein, me decía, escribí estas cosas cholanos.
Pero di, ¿por qué no tú? Porque soy casco azul. Claro, entonces tenía que escribir algunas cosas que no podía escribir, porque esos son los códigos de Naciones Unidas, hay que estar muy cerca del gobierno. Y junto a este plurimulti que hice, y te voy a decir y decirles a otros por qué hice el plurimulti. Hice porque yo entendí desde muy temprano que todos estamos mezclados, que todos somos mestizos. Pero cuando llegué a La Paz en ese entonces, en 86, mi hija vino en el 87, a las primeras fiestas en que fue, mi hija me decía, papi, las chicas tratan de ponerse más maquillaje blanquito para no ser tan morenitas. Y comencé a darme cuenta de que sí había una oligarquía, que trataba de ser española, ibérica. Cholos ibéricos estaban mezclados hace más de un siglo. Entonces comencé a defender expresamente la idea de lo plurimulti como un mundo mestizo, de todos los que van al Círculo de la Unión, si son tan cholos como los otros. Son cholos de la zona sur, pero en la zona sur ya están los cholos que han venido del Alto y de la Ceja. Pero las paradojas de la vida es que ahora tengo que seguir luchando con el plurimulti, porque ahora nos salvó y todos los demás indígenas catalanes dicen que somos solamente pueblos de naciones originarias, que venimos de esta etnia o de otra etnia, y la etnia de los múltiples cholos ya no existe. Entonces es curioso, hice lo plurimulti rebelándome contra esas ideas de la oligarquía que borraban el mestizaje, y ahora tengo que darle la vuelta a la tortilla y pelear contra estos que dicen que somos exclusivamente pueblos originarios y darnos cuenta que somos dos cosas a la vez. O somos cholos del Alto, cholos de la Ceja, cholos de la Pérez, cholos de la 21, cholos de Achumani, cholos de todo lado. Por eso es que yo soy cholanzo. Y justamente en esas épocas también comencé a escribir los temas de la burguesía chola. Porque ya sentí el gran poder, comencé a sentir el gran poder. El gran poder ya no era una cosa clandestina, ya no era estar en la morenada solamente por la iglesia del gran poder, sino comencé a entender que si quieres bailar morenada tienes que tener platita. Sentí que la acumulación estaba en sectores mestizos y que los de el contrabando, que así se llamaba antes, los de la Eloy Salmón, los carniceros, los que hacían metalmecánica, carpinterías, y eran burgueses. Pero la sociología muy piripitifláutica boliviana no quería llamarlos burguesía porque tenían la piel morena. Y no, pues, no son blancos. Por eso el Cucho Blanco me entendió muy bien. Los únicos blancos de este país somos, dicen los de la familia Blanco, los demás son cholos. Entonces comencé a hablar de la burguesía chola con intensidad y lo hice al prologar un libro de Fernando Mayorga sobre la política del silencio, que era sobre Max Fernández. Pero pues me mandó a su abogado Max Fernández para que le pruebe que es cholo. Obviamente yo no quería meterme en una pelea porque ya lo había metido a la prisión al Fiero Lores, Max Fernández. Entonces le dije al abogado, el cholo soy yo, no se preocupe, ¿sí? Saldaremos bien las cuentas. O una vez escribí un artículo acordándome del Zabaleta en uno de los aniversarios de su nuestro el Cholo Zabaleta. Alguien de la familia me llamó indignada. ¿Cómo Cholo René Zabaleta? Me han reñido. ¿Y yo por qué le decía Cholo? Porque este no era comunista, era un nacional popular, era como el escrito de los osos del MNR, del nacionalismo revolucionario. Pero siento que hay mucho prejuicio todavía, prejuicio de todo tipo. Por eso me metí en las ideas de lo plurimulti, de la burguesía chola. Y con el Toto Fernández nos comenzamos a dar cuenta de una cosa que es muy importante. La lejanía de los partidos políticos con la gente. Estaba alejándose el partido de la gente, estaba ocupando solo del poder, estaba ocupándose solamente de las cosas banales, de la frivolidad o de la acumulación rápida. Y con el Toto nos inventamos los diálogos. El diálogo del 98, que curiosamente era con Banzer, que era un intento primero de acercar, a ver si la política pública podía ser también
definida por la gente. Lo hicimos en un formato muy corporativo, de dirigencias sindicales. Después esto devino al diálogo del 2000, que tenía otro principio, que era un principio que no se había utilizado en el 97, que era ver lo municipal. Lo diseñamos con M. Lasarté, con Fernando Calderón. Hicimos una encuesta para ver a qué institución le daba credibilidad a la gente, y la gente decía al municipio. Más que la iglesia en este momento. Al municipio. ¿Y por qué? Porque había venido la participación popular y había reparto de recursos por la vía del gobierno central automáticamente al municipio, y creía que el municipio estaba más cerca. Entonces, como el diálogo tenía que ser sobre el reparto de los recursos HIPIC, tomamos esta idea y creímos que había que testear la posibilidad de que los recursos HIPIC se repartan a los municipios. Esto era matemática, los recursos, lo demás era poesía, porque se hablaba de elecciones participativas en todo, pero solamente llegamos a que los recursos HIPIC, que eran del alivio de la deuda, se repartan a los municipios. Pero no solo en el criterio ciudadano, a cada ciudadano un voto, a todos por igual, sino también por índice de pobreza. Pero la paradoja de la vida es que ya estaba tan enfrentado el sistema político, los partidos con la gente, que tenemos la guerra del agua del 2000 y viene toda la curva de los movimientos sociales que ya tenían un programa, el programa que se los dan las ONGs. Las ONGs de este país han sido los protopartidos, son los que han hecho sin militar el programa del MAS, el programa de las izquierdas, los que han hecho la idea de las leyes malditas, de estas cosas. Entonces teníamos diálogo y paralelamente se estaba movilizando la gente en las calles, porque la gente tiene un chip extraordinario, es de un pragmatismo feroz, sabe que puede ganar plata a los hippies metiéndose en las mesas de concertación y sabe que va a ganar otras cosas en la calle, porque hay una lucidez extraordinaria de la gente boliviana en un pragmatismo que hace absolutamente todo lo que tiene que ver con favorecer su interés personal. Por eso en estos tiempos yo no creo en el socialismo del siglo XXI, porque veo la 16 de julio, veo los Justus, veo el Gran Poder, veo las 7 calles, veo las canchas de Cochabamba, y sé que los bolivianos, incluso los aymaras, los venidos del campo, son perfectamente neoliberales. No te venden a la madre porque no les pagas el precio exacto, pero es así, es una cultura fenicia extraordinaria. Eso lo aprendí en estas miradas de los múltiples talleres de reflexión con el ILDIS, que me han permitido conocer Bolivia, me han permitido conocer las miserias de los partidos, conocer las grandezas de las personas. Y yo, que nunca he militado, a pesar de todo digo, hay que tener respeto por los militantes, porque los militantes se la juegan, especialmente aquellos militantes que creen en el interés general y en trabajar por el interés público, y no en otros que miran solamente para sí su interés privado. Respeto a los militantes, respeto a los partidos. Sé que Bolivia está hecha de política en las calles, pero sé que hemos llegado a una época de degeneración de la política en las calles. Creo que estos son los issues más fuertes que he vivido en el ILDIS, y he aprendido del ILDIS una cosa que es vital. La institución debe ser plural, porque esa es la democracia, la democracia es pluralismo, y además porque la tortilla se vuelca. Y siempre debes dar la mano al débil, porque el débil va a ser un momento poderoso y te va a aplastar. Entonces es una cosa entre democrática y pragmática también, saber entender que la vida da vueltas. Visión de largo plazo. Sí, es alzar y mirar lejos. Ahora el ILDIS lo que me enseñó también es eso. Hicimos unos libros en toda América Latina sobre Chile 2000, Colombia 2000, Bolivia 2000. Alzar la mirada, ver el largo plazo. Porque muchas veces nos ocultamos, nos hundimos solamente
en las miradas muy coyunturales. Acabamos de hacer un ejercicio de visión de largo plazo, lo hemos compartido con Herbert Müller, y sí, y tú te das cuenta, cuando no estás militando, podrías tener la capacidad de alzar la cabeza y mirar a largo plazo. Aunque esto no quiere decir que no hayan políticos que miran a largo plazo. Yo creo que Paz Extensoro miraba a largo plazo. Yo creo que de un proyecto del 52, el 85 de otro, y lo que he aprendido también en el ILDIS y contigo y con otras lecturas, es que muchas veces no son los políticos los que te dan solo, los únicos que te dan las ideas de largo plazo. Tristán Maró ayudó a dar una idea de largo plazo, saliendo del Chaco. Tierras a los indios y minas al Estado. Ese fue el programa del 52. Y ahora yo te diría, ojalá haya gente que diga, el futuro tiene que ser más plurimulti, pero democrático. Eso es. Muchas gracias, Carlos, por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes por acompañarnos. Será hasta la próxima.